Muy bien, gracias Pablo, porque nos ilustra siempre sobre situaciones que tienen que ver con la actualidad, básicamente desde una mirada internacional. Exacto. Y por demás completa, como lo ha hecho recién. Te propongo saludar a casi un mes de las elecciones, de las inundaciones trágicas, por cierto, en la ciudad de La Plata, al intendente de la municipalidad, al intendente local, Pablo Bruera, que tiene la gentileza de atendernos en la mañana de la Cielo. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, Albino Aguirre, lo saluda por FM Cielo, junto a mí Jorge Peroni. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, arranquemos por lo más reciente. Hubo y se está desarrollando por estas horas, en este momento, una caminata solidaria en el bosque. Así es, sí, que la han hecho las distintas instituciones, ha colaborado el municipio y obviamente que se hace en función de lo que ha pasado. Nosotros recién también hemos reunido a los rescatistas de esa noche trágica, es decir, a tanta gente que esa noche tuvo actitudes heroicas, le hemos entregado una medalla, hemos abierto un registro para que tanta gente que esa noche hizo cosas realmente heroicas no queden en el olvido, para que las podamos tener registradas. Nosotros cada vez que hablamos con familiares de las personas que han fallecido, nos dicen de la solidaridad que hubo esa noche, así que hoy a la mañana hemos abierto este registro, ya hemos entregado 10 medallas a personas de distintos barrios que han sido rescatistas, y ahora vamos a ir barrio por barrio para abrir este registro que nos va a servir para una memoria de lo que pasó y bueno, y de los héroes que han sido muchas personas anónimas que han ayudado a salvar tantas vidas, ¿no? Intendente, en las últimas horas usted ha pedido perdón, en todo caso, por lo que interpreta, ha generado mucha preocupación, bronca, por supuesto, por un sector básicamente de la sociedad. ¿Tuvo la oportunidad de reunirse con algunos de ellos? ¿Les ha dado explicaciones cara a cara? ¿Les ha hecho un balance de lo que pasó aquel 2 de abril? Sí, claro. Yo les decía que me he tomado mi tiempo para recorrer cada una de las familias y por supuesto ahí hablamos específicamente, básicamente de los informes que nosotros tenemos, porque me parece que lo más importante es dar una versión oficial de lo que ha pasado, y esa versión oficial, y por eso yo tardé un tiempo en hablar para no hablar en forma parcial de cosas que escuché hablar mucha gente, que entiendo no pudo dar por falta de información una versión completa de lo que pasó, y lentamente los expertos empiezan a escribir lo que pasó a la ciudad. Ustedes saben que... ¿Y cuál es la versión oficial, intendente? La versión oficial empieza por decir que nosotros tuvimos una catástrofe climatológica, que la última más grande había sido en el año 1930 con cerca de 160 milímetros, y que en esta oportunidad fueron casi 400, es decir que a partir del 2 de abril tenemos una nueva matriz para pensar la ciudad en el futuro, porque lo que tenemos no alcanza, esto es así, y a su vez tuvimos en esa noche lo que fue casi otra catástrofe, que fue la explosión de los hornos de YPF, con lo cual mucho de la asistencia tuvo que ir ahí para hacer una prevención. Bueno, nosotros analizamos esa situación en el mismo momento en el que se estaba ocurriendo, porque buena parte, por ejemplo, de todos los cuarteles de bomberos y demás habían ido a socorrer una cosa que después incluso los informes técnicos de Greenpeace y demás dijeron podría haber sido una tragedia. Y eso, decíamos, dejó desguarnecida en algún punto a todos aquellos ciudadanos platenses que estaban sufriendo las consecuencias del temporal. Claro, es decir que por eso yo insisto que muy pocas personas escuché decir que tuvimos casi 2 catástrofes al mismo tiempo. Y si uno escucha a los expertos, se dice, bueno, tuvimos 3 tormentas en menos de 24 horas, más lo que pasó en YPF, es decir, fueron la conjunción de un montón de cosas que realmente fueron la conclusión de la catástrofe. Pero bueno, así empezó la situación. Por supuesto que una de las cosas que se dice claramente es, y los informes que estamos recibiendo tienen que ver la manera de llover, cómo va a llover en el futuro, cómo se da el cambio climático en la ciudad de La Plata. Bueno, y todo esto son informes que estamos recibiendo para poner a la ciudad en
en la nueva matriz que tiene que tener. Ahora, lo que también es cierto, intendente, es que muchos afectados le cuestionaron al municipio la capacidad de reacción, que llegaron tarde o que no llegaron a todos los lugares. ¿Qué explicaciones hay en ese sentido puntualmente y en el otro que tiene que ver con las cosas que se podrían haber hecho? No digo para evitar el temporal, porque eso no se puede hacer nada, son cuestiones que nos exceden, que lo exceden usted, incluso como intendente, pero por lo menos para atemperar el impacto que tuvo el temporal. ¿Faltaron obras? ¿Se reaccionó tarde? ¿Hay algún error que asumir por parte del municipio? No, errores por supuesto, y por eso yo arranco siempre pidiendo disculpas y sincero perdón, porque imagínense que asistir a más de 110.000 creo que son las casas afectadas, los comercios, las industrias, los clubes, el cordón verde productivo, llegar era realmente muy complicado, así que si uno tiene que asumir culpas y errores, desde luego que siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre se puede llegar antes, aún las cosas que se hicieron bien se puede hacer mejor. Imagínense lo que es trabajar en una catástrofe con 1,5 metros de agua, con 2 metros, es decir, desde luego que siempre hay que hacer una fuertísima autocrítica, y esa autocrítica tiene que ver fundamentalmente para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó y que nos organicemos absolutamente distintos. Por eso nosotros pedimos inmediatamente auxilio a la provincia de Buenos Aires, porque nos dimos cuenta rápidamente de la magnitud del desastre, y pedimos también auxilio al gobierno nacional. Ustedes habrán visto los camiones del ejército. Y en eso de asumir errores y en todo caso culpas, usted está diciendo que pidió automáticamente ayuda al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la nación. ¿Trabajaron a la par de ustedes? ¿Hubo demoras también en la reacción en otros estamentos públicos, como en estos dos casos? Bueno, usted sabe que desde el minuto cero, cuando se vio la magnitud de la catástrofe, se citó por protocolo, se constituyó un comité provincial y nacional, es decir, aquí estuvo Berni desde la hora cero, el gobierno provincial también, el municipio. En ese sentido creo que se trabajó en forma coordinada y profesional, pero obviamente que en el medio de una catástrofe de semejante magnitud, siempre hay que ser fuertemente autocrítico, porque asistir a 100.000 personas al mismo tiempo, más que 100.000 personas, 100.000 hogares, es obvio que siempre las cosas están para mejorar, para ayudar, para que las cosas sean mucho mejor, y por supuesto sería pecar de soberbia no reconocer que en muchos lugares no se llegó como debía llegarse o asistir como se debía asistir. En el primer momento, y después con los 3.000 evacuados que tuvimos para que eso nos genere una epidemia, y después en la vuelta a casa, que también es otra tragedia. Ustedes saben que todos los protocolos de catástrofe que dice Naciones Unidas, se tiene que trabajar fuertemente sobre todo lo que tiene que ver con salud, con prevención de epidemias, con enfermedades. Claro. Intendente, cuando primero decir que estamos en duplex para toda la provincia de Buenos Aires en QM Noticias en vivo, y segundo, cuando estamos hablando de la reacción, ¿usted también hace algún mea culpa con respecto a algunos informes anteriores a la tragedia que hablaban de la posibilidad de por lo menos disminuir las consecuencias de la misma? Ahí hay que ser cuidadoso, porque en realidad lo que quiero decir es que lo que nos dicen los expertos es: este fue un hecho imprevisible, es decir, nadie pudo haber advertido que iba a pasar esto en La Plata o en la región con semejante magnitud. Y yo le cito, por ejemplo, que aquí en La Plata se reunió el Congreso Mundial de Cambio Climático hace muy poquitos meses. Tuvimos los expertos más importantes, y ni siquiera ellos pudieron establecer un evento de semejante magnitud. Por supuesto que se sabe que la ciudad de La Plata, nuestra región, tiene un fuerte cambio climático, y que el cambio climático está dado en la altura del río de la Plata, en las formas de lluvia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que fue un hecho absolutamente imprevisible, y esto quiero certificarlo porque es lo que ha dicho los equipos que están estudiando el tema, los expertos, los científicos, y por eso creo que es importante destacar esto, porque
uno puede prever una lluvia de 160 milímetros, que es lo máximo que ha llovido en la historia de la ciudad en un solo día. Bueno, ahí es interesante lo que usted dice, intendente, porque ¿sabe qué? Mire, yo hablé incluso en este espacio, hemos hablado con Gabriel, con su hermano, con el diputado y con algún funcionario suyo del área de hidráulica, y yo le preguntaba concretamente, la ciudad de La Plata, para despejar dudas, sobre todo temores en la gente que ha quedado ciertamente asustada por lo que ocurrió en la ciudad de La Plata, ¿cuánto tiene que llover para que no pase lo que pasó el 2 de abril? O, dicho de otro modo, ¿la ciudad está preparada en términos hidráulicos para aguantar cuánta cantidad de agua? Bueno, la ciudad está hecha, digamos, fue haciéndose en la medida que iban pasando los años, pero usted imagínese que los grandes canales de la ciudad tienen 50 años, 30 años en otros, o 70 años en algunos, y la magnitud que puede soportar estas obras que tiene la ciudad tiene que ver con su máxima histórica. Y por eso es que en este momento lo que está haciendo el municipio, asistido por los distintos sectores de los equipos técnicos que se han armado aquí para que nos ayuden, es esta nueva matriz que tiene la ciudad de La Plata. Y en ese sentido, decir que hay acciones a muy corto plazo que se pueden hacer ante la magnitud de la crisis, a mediano y a largo plazo, y que paralelamente se tiene que trabajar en los tres. Ayer estuvimos reunidos con un equipo del Banco Interamericano de Desarrollo para poder plantear las obras estructurales, que tiene que ver con esto que yo le decía recién, es decir, readecuar los canales, readecuar los arroyos, readecuar los desagües pluviales que tiene la ciudad a la nueva matriz del 2 de abril. O sea, lo que usted dice que por lo menos hasta 160 milímetros más o menos es tolerable en la ciudad. Sí, insisto, 160 milímetros es la situación más dramática que tuvimos en la historia. Y siempre la obra que se hace, hidráulica, o los ingenieros, siempre plantean la máxima histórica, es decir, las obras se hacen con esa visión. Ahora, por lo menos lo que nos dicen... Sí, ¿qué obras se hicieron antes de la inundación? ¿Se hicieron obras? Sí, claro, obras, usted sabe que toda la obra que se ha hecho aquí, no en mi gobierno, sino desde hace muchos años, tiene que ver con ir acompañando este crecimiento tan importante que ha tenido la ciudad de La Plata, y las obras tienen que ver con el acercamiento que puede tener cada uno de los arroyos, tanto con el Maldonado, o con el Gato, o con el Carnaval, o con el Rodríguez, es decir, los arroyos estructurales que se llevan el agua hacia el río de la Plata. Pero quiero hacer la salvedad de que siempre se trabajó con esa idea de los hechos previsibles, y que todos esos trabajos, incluso los que se están haciendo en este momento, están siendo readecuados a esa nueva idea, ¿no? ¿Qué impacto pudo haber tenido, por ejemplo, el COU? Usted ha escuchado que ha habido muchas críticas en relación a la manera en la que se avanzó en ese plan de urbanización en la ciudad de La Plata durante su gestión, y algunos opositores remarcan puntualmente que ha tenido un gran impacto en las consecuencias del temporal. ¿Hicieron un análisis en ese sentido? ¿Hay que hacer algún mea culpa también en eso y en todo caso modificarlo para más adelante? Bueno, yo le explicaba a mucha gente, y lo que nos dicen fundamentalmente las comisiones, ustedes saben que se han conformado acá, están todos los colegios profesionales, las 3 universidades trabajando, y lo que se nos dice es obviamente que toda la normativa, todo programa tiene que ser modificado a la nueva realidad, pero obviamente que ese código estaba pensado en función de lo que tenía la ciudad de La Plata y lo que podía resistir, así que así como los arroyos estaban pensados para esta magnitud, este código estaba pensado para esta magnitud. Es decir, usted sabe que fue corregido por la provincia de Buenos Aires, es decir, pasó por muchísimos actores, por la Corte Suprema. Es un código que ha sido estudiado no solamente por la municipalidad, sino por la justicia, por la provincia de Buenos Aires. Sí, de todas maneras fue un código muy cuestionado, incluso una vez aprobado. Claro, pero lo fue cuestionado, y eso fue una gran riqueza para el código, porque como se planteaba ante la justicia correcciones importantes, es decir, las críticas al código ayudaron para mejorarlo muchísimo. Así que creo que ese código estaba pensado para esa ciudad, y que los programas, las normas,
que tienen que actualizarse, tienen que ver obviamente con lo que viene, ¿no? En términos estrictamente personales, intendentes, nosotros durante la inundación nunca nos enganchamos ni dijimos nada en relación al famoso tuit, a su viaje al exterior, porque nos parecía que en todo caso lo importante en una radio que prestaba un servicio público era unir las necesidades de la gente con la tarea que estaba realizando incluso el municipio y otros miles y millones de solidarios. Pero llegado el caso, ha pasado un mes, me permito volver a eso y hacerle alguna pregunta que tiene que ver con esto. Usted estaba fuera del país y hubo por allí en el medio un tuit ciertamente polémico que generó todo un debate que fue nacional. ¿Qué fue lo que ocurrió, más allá de que usted haya dado explicaciones públicas? Lo invito a que lo haga para nuestros oyentes, intendente. Sí, con todo gusto, por supuesto. En ese momento la gente que estaba manejando el tuit mío hizo un tuit que, según las explicaciones de ese equipo, decían que el municipio estaba trabajando, pero en realidad todos interpretamos que decía que yo estaba trabajando cuando yo no estaba en la ciudad, y lo que hice fue rápidamente, cuando llegué aquí el día 3 a la mañana, corregir rápidamente, pedir disculpas públicamente, decir que ese había sido un gravísimo error en la comunicación, pedir disculpas públicamente y ponerme a trabajar rápidamente en ese momento donde teníamos todavía la crisis realmente fuerte y en vivo, porque, insisto, en ese momento ya teníamos 3.000 evacuados con todo lo que significa eso, y nosotros necesitábamos rápidamente tener todos los canales de comunicación para poder hablar con nuestra población, fundamentalmente para hacer campañas de prevención, y por eso pedí las disculpas del caso y me hice cargo inmediatamente de las redes que estoy manejando en este momento, y lo corregí como pude, pedí disculpas y seguí trabajando. No tenía otra alternativa para cubrir ese gravísimo error. Pero cree usted que ha dañado ciertamente su imagen, esa comunicación, esa mala comunicación. Totalmente, lo reconocí así, y no tenía otra chance que decir, bueno, esto fue un gravísimo error, lo asumo como tal, y me pongo a trabajar en la crisis, porque imagínense que a la crisis que tenía la ciudad, asumir otro problema más como esto, realmente era como demasiado, ¿no? Así que lo hice rápidamente, pedí el perdón que había que pedir públicamente, y me puse a trabajar, que era lo que tenía que hacer, ¿no? Intendente, en el caso de la semana pasada en el Borda, hemos visto a lo que puede llegar a pasar cuando un jefe de gobierno tiene la intención concreta y, si se quiere, la ansiedad de llevar adelante un negocio inmobiliario. En la ciudad de La Plata, y esto lo hablo ya como ciudadano, no como comunicador, todos los platenses que nacimos en esta ciudad hemos visto que el negocio inmobiliario de algunas empresas, porque son pocas, ha crecido muchísimo. En donde había una familia, ahora hay 50, y en una cuadra, en donde había 3 casas, ahora hay 3 edificios. Esto nos hacía suponer, desde la ignorancia, no como ingenieros, a los platenses, que en algún momento podía llegar a colapsar la ciudad, porque lógicamente es una cuestión, si se quiere, de sentido común. Bueno, además de la lluvia que caía del cielo, muchos platenses vimos cómo salían por ejemplo, los inodoros de las casas, el agua, etcétera. Nosotros los platenses los sentíamos, los suponíamos. Ustedes como responsables del Ejecutivo, ¿nunca pensaron en decir, esto no puede seguir creciendo como está creciendo? Hay algunas empresas que decirle, muchachos, paren porque esto si no va a desbordar? Sí, creo que está en un grave error usted, si está confundiendo tremendamente la situación, porque si usted vio eso que vio, lo vio porque está contando el diario del lunes, es decir, por supuesto que nosotros lo vimos, pero lo vimos con 400 milímetros. Es decir, usted está contando el hecho con el hecho imprevisible. Esto no sucedía antes. La ciudad de La Plata, insisto, está preparada con toda la cuestión inmobiliaria que ha planteado el código, que ha sido revisado por todos lados, para esa realidad. Por lo tanto, me da la impresión de que decir que el agua salía por los edificios es tener un gravísimo error conceptual, y usted está cayendo en el error que ha caído mucha gente que ha hablado sin tener los informes correspondientes. Y los informes lo que indican es que aquí este tipo de catástrofes sucede por primera vez en la historia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora
es corregir esto a la luz de la nueva matriz, ¿no? Sin que esto se malinterprete, no quiero que usted deslinde responsabilidades, porque en todo caso reconozco que ha asumido las propias en esta charla. ¿Se ha reunido con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en todo caso ha asumido el gobernador, no una responsabilidad, pero por lo menos algún compromiso para encarar obras que por la magnitud de la inversión debe hacerlo el Ejecutivo de la provincia o tal vez el Gobierno Nacional, intendente? Bueno, lo que estamos haciendo es las reuniones que estoy teniendo yo, tanto a nivel nacional como provincial, como con los organismos internacionales, tiene que ver primero con paliar la crisis económica que está viviendo la ciudad, es decir, que los créditos se puedan ampliar, que las exenciones impositivas se puedan ampliar, que la posibilidad de nuevas ayudas económicas puedan llegar a la ciudad de La Plata, porque creo que ya se ha dicho que las pérdidas económicas de la ciudad tienen alrededor de 4.000 millones de pesos, esto es, para que usted tenga una idea, cerca de 4 presupuestos completos de la ciudad de La Plata. Entonces, vamos al gobierno provincial, al gobierno nacional, a pedir básicamente auxilio para los comercios, para las industrias, para los vecinos que tienen que actualizar que perdieron absolutamente todo, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con obras. Estamos recorriendo las instituciones, ayer estuvimos en el Español con el gobernador para ver si se puede actualizar todo el equipo que se ha perdido. Se lo pregunto básicamente, intendente, porque usted dice, nosotros tenemos una ciudad pensada, programada, proyectada para la máxima histórica, que era de 160 milímetros, ahora tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Sospecho, quiero creer, que para eso se requiere de una inversión mucho mayor a la que está en condiciones de hacer un municipio. Sí, por supuesto. Por eso nosotros ya empezamos a tener contacto incluso con organismos internacionales que trabajan en ciudades que han tenido catástrofes, como digamos el paradigma nuestro es lo que pasó en Santa Fe, para que la ciudad de La Plata esté incluida dentro de del programa que tienen estos organismos para generar obras tan importantes que, insisto, los técnicos están diagramando. Y eso tiene que ver con la actualización de los canales, los arroyos, a la nueva luz de lo que está pasando. Y por supuesto que para tener esos créditos tenemos que tener el apoyo de nación y provincia, porque allí se endeuda no solamente la ciudad, sino la provincia y el gobierno nacional, y yo estoy totalmente seguro que eso va a suceder, es decir, que el acompañamiento que tuvimos para la crisis también lo vamos a tener para poner de pie a la ciudad en que la infraestructura se pueda actualizar ante este nuevo fenómeno, ¿no? No quiero abusar de su gentileza de habernos atendido. Intendente, las dos últimas preguntas de mi parte y breve en todo caso. La primera de ellas, usted es testigo, ha sido testigo de muchas manifestaciones que se realizan por estas horas en el municipio, o por lo menos en el último tiempo, algunas de las cuales reclaman su renuncia. ¿Usted cree ciertamente que ese es un sentimiento genuino de un sector de la ciudadanía afectado por las inundaciones, o interpreta que hay cierta intencionalidad política en ese planteo? Y en todo caso le pregunto, aunque ya lo ha dicho, pero insisto con este concepto para compartirlo con nuestros oyentes, ¿qué decisión ha tomado en ese sentido? ¿Pensó alguna vez en renunciar? Mire, yo lo que creo es que no podía traerle un nuevo problema o más problemas a la ciudad, es decir, agregar a la catástrofe una crisis institucional, me parece que hubiese sido realmente mucho más problemático. Esto desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista personal, abandonar el barco en el momento de la tormenta más grande me parece de una cobardía absoluta, y casi diría de una hipocresía. Así que desde el punto de vista personal me parece que lo que hay que hacer es redoblar el esfuerzo, porque a uno lo eligieron no solamente para los momentos lindos de la ciudad de La Plata, lo eligieron también para hacerse cargo de los dramas que tiene una ciudad. Y bueno, yo me parece que estoy en ese sentido aquí sentado trabajando para que a los platenses no les vuelva a pasar nunca más lo que les ha pasado. Yo creo que para cualquier persona en una crisis lo más fácil es renunciar, lo más fácil es irse a su casa y dedicarse a otra cosa, pero insisto, yo creo que eso no está en la conciencia ni en la cabeza mía, sería un acto de absoluta irresponsabilidad. Y por otra parte, para que aquel que está pensando en la política o en el futuro político, dentro de muy poquito hay elecciones y la gente va a decidir cómo quiere seguir, si con el proyecto político distinto, nuevo, cambiar a medias.
pero la verdad que no es el momento de ponerse a pensar en política. Además, yo creo que la mayor cantidad de las fuerzas políticas de la ciudad de La Plata se dedicaron a trabajar, a poner el hombro, a ver cómo se puede colaborar, y bueno, y en ese sentido también yo les quiero agradecer a todas las fuerzas políticas de la ciudad de La Plata que han tomado esta actitud madura de ver de qué mano se puede dar en el momento de la crisis, ¿no? Mi última, si se quiere, que está dividida en dos. Primero, hubo cierta molestia de nosotros quienes trabajamos en esto de la comunicación por esa decisión de no salir con los medios locales en su momento, pero sí salir para los medios nacionales. ¿Esto tiene que ver con algún asesoramiento o con una decisión personal? ¿Y por qué fue esa decisión en principio? No, esa decisión tuvo que ver porque los cuestionamientos al tuit fueron hechos por los medios nacionales, básicamente. Bien. Me parece que aquí sí se comprendía que el nivel de la crisis no era el tuit, el nivel de la crisis era el drama que estaban viviendo los platenses. Bueno, eso es cierto, porque es cierto. Nosotros lo hicimos, nosotros no preguntamos. Pero durante todo el temporal nosotros decíamos, ese es el otro problema, más adelante se hablará de esa situación. Pero quería saber si esa había sido la estrategia. Y la última mía es porque arrancó, y ayer también lo hizo en otra entrevista, diciendo que usted pedía perdón. Y a mí lo que no me queda claro, luego de todas las respuestas, en donde las responsabilidades pasan por muchos lados, es ¿por qué pide perdón? ¿Perdón a qué? Mire, yo creo que el perdón tiene que ver con que siempre hay cosas que se pueden hacer y que no se han hecho. O hemos ofendido a alguien sin darnos cuenta, mire, el perdón es una cosa pedida muy ampliamente. Sería un acto de soberbia decir que nosotros hicimos todo bien y no tenemos que hacer autocrítica. Entonces, me parece que para todos aquellos que creen que en algo hicimos mal, que seguramente serán distintas facetas, sinceramente hay que pedir perdón ante una catástrofe. No se puede seguir de largo diciendo con un acto de soberbia hicimos todo bien. Entonces, el perdón tiene un pedido amplio a toda la población de La Plata, para que se entienda de que nosotros comprendemos perfectamente la angustia, la bronca, el dolor, y el perdón tiene que acompañar esos sentimientos de los platenses, y en ese sentido creo que la única manera de reconstituir la confianza es buscar la verdad, es decir, buscar absolutamente la verdad. Esta verdad es dura porque aquí ha habido un drama que no tenemos comparación en la historia, pero que la única manera de salir de esto es con la verdad para que nos podamos poner de pie y que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado nunca más, ¿no? Le agradezco la gentileza de habernos atendido. Muchas Intendente, gracias. La última breve nada más. ¿Qué reflexión le cabe toda esa disputa morbosa que se generó en algún momento en relación a la cantidad de víctimas fatales? ¿Ustedes hicieron algún estudio en ese sentido? ¿Tienen alguna información que nosotros desconozcamos o saben lo que todos? Mire, quiero ser totalmente responsable con esto, es decir, quien debe dar la lista oficial tiene que ver con la justicia, el fiscal, el juez, todavía se sigue trabajando en ello. Lo que sí nosotros hemos hecho es tomar todas las denuncias que han llegado acá al municipio y transmitirlas a la justicia, tanto al fiscal como al juez, y no solamente llevarla a la justicia, sino en muchos casos hemos sido auxiliares de la justicia. ¿Denuncias de qué tipo, intendente? ¿De personas desaparecidas? Claro, exactamente. En principio la municipalidad recibió en las primeras horas y los primeros días una cantidad impresionante de gente que se decía que estaba fallecida o gente que estaba desaparecida. Sí, hubo muchos casos que después mucha gente quedó perdida, digamos, porque la agarró en la calle y estaba perdida. Exactamente. Exacto. Y bueno, actualmente ¿hay algo de eso? Digamos, ¿hay denuncias por desapariciones en curso o ya no? Yo creo que eso está corregido, pero hay investigaciones que se están haciendo, distintos jueces, distintos fiscales, y hay que esperar a que eso se resuelva para ver si hay que ampliar o no la cantidad de personas. Pero insisto que lo que tiene que hacer el municipio ahí es, cuando recibe una denuncia, de transmitirla e inmediatamente colaborar con la justicia para ir al lugar donde se dice que hay una persona fallecida, una persona desaparecida, una persona que debería estar en la lista y no está. Colaborar con la justicia, y bueno, creo que es la actitud que ha tomado el municipio, ¿no? Le agradecemos la comunicación, intendente. Gracias. Adiós, que le vaya bien. Pablo Bloera, el intendente de la